Muy buenos días, Murcia. Mi nombre es María Guadalupe Munguía Tiscareño, de la Tuna Femenil de la Psique del IPN, aquí en México. Algunos pendientes personales me impidieron estar físicamente allá, pero he estado en espíritu. Soy ese fantasma que les ha estado vaciando las copas. El tema que voy a presentarles es un panorama de la tuna mexicana actual, la realidad que vivimos y sus proyecciones futuras. Espero lo encuentren de su interés. Una disculpa anticipada por los resultados de este experimento. Yo soy una bruja a la antigua, de esas de caldero de hierro y escoba de paja, y no me manejo bien con aspiradoras, computadoras, cámaras de video y demás tecnología moderna. El oficio de historiar no es fácil. Es en cierta medida un trabajo de artesano, de relojero. Cuando hablamos de historiar el pasado, el muy remoto, tanto el proceso de investigación que seguimos para explicar un tema, como la capacidad de discernir si lo que leemos tiene lógica, congruencia y el suficiente grado de certeza, es relativamente fácil. Las fuentes documentales están ahí, existen materialmente, a disposición de quien se busque los medios para acceder a ellas y las sitúe en el contexto que les es propio para entonces realizar el análisis crítico pertinente. Pero cuando el tema se refiere a la historia presente, contemporánea, vivida por el mismo investigador, la cosa es bien distinta y algo más complicada, porque requiere de un tratamiento analítico especialmente cuidadoso, el mismo rigor metodológico, un uso más fino de las técnicas para encontrar y contrastar la información, así como un lenguaje impecable para comunicar los resultados. En el caso que nos ocupa, que es la descripción y el análisis de la tuna estudiantina mexicana, la multiplicidad de grupos, fuentes, mitos, ritos, tradiciones de reciente invención, consideraciones, valores, opiniones, costumbres arraigadas, creencias y personajes, así como el constructo sociocultural de lo que significa lo mexicano en general, la convierte en un tema de difícil tratamiento. Siendo el país joven que es, con una trayectoria histórica permanente de personas en busca de sentido y de pertenencia, que se amparan en la figura de caudillos, donde la visión maniquea de la ciencia histórica ha sido promovida y arraigada fuertemente, incluso desde el sistema de educación básica, donde el nivel de autocrítica no es alentado ni perseguido, especialmente cuando atenta contra los valores más queridos del ser mexicano, y se considera a todo aquel que se manifiesta contra la falta de congruencia o a favor de reconocer un problema para poder darle solución como una apátrida, y se le acusa de malinchismo, y se levantan hogueras con la mexicanísima costumbre que nos ha servido de excusa. Entre nosotros podemos destrozarnos, en privado, pero nunca nos haremos daño, en público, especialmente si hay extranjeros mirando, porque como México no hay dos, no nos rajamos y hasta de la muerte hacemos burla. Tenemos nuestras raíces indígenas, consideradas como un todo homogéneo, a flor de piel, que nos permiten no volver a comprar espejos con oro y el corazoncito para unirnos solo y exclusivamente cuando caemos en desgracia o nos vienen a criticar, desde fuera o desde dentro, aun cuando haya razón para ello y considerando que cualquier constructo cultural es susceptible y debe de ser analizado para comprenderse cabalmente. Sí, el nuestro no es un patriotismo fascista, sino un patrioterismo sensiblero de elocuencia romántica que nos condiciona culturalmente en todas las áreas, y en la tuna, por supuesto, que nos hace reaccionar frente a la amenaza real o imaginada, en manada, excluyendo a cualquiera de sus miembros al menor asomo de filtración de información, a menos que ésta nos haga quedar bien, en cuyo caso el aplauso fácil está asegurado. La dificultad percibida para analizar el tema con el rigor que éste requiere no radica en el temor al ostracismo, al menos no para quien esto habla, sino en el deseo de que este análisis sea lo suficientemente claro, lo más apegado a la realidad posible, que no se confunda con una suerte de revanchismo tan innecesario como aburrido e inútil. La idea es, como ya se mencionó, reconocer problemas, resolver dificultades, fortalecer debilidades y utilizar competencias, especialmente esto último, competencias, lo bueno que hay en el colectivo mexicano de tunas estudiantinas, porque existe y porque es el mayor bien cultural que tenemos en nuestro país, sus jóvenes estudiantes integrantes de la tuna. Si es cuestión de ponernos sensibleros y románticos, la crema innata de la cultura universitaria. A ellos les pertenece la continuidad y el fortalecimiento de esta nuestra costumbre escolar. Los tunosaurios y tunasaurias en algún momento debemos pasar a la segunda fila, contribuyendo sí con nuestra experiencia y conocimiento y sirviendo de puente, no erigiéndonos como obstáculo en búsqueda del reflector permanente. Las personas somos finitas, tenemos nuestro tiempo y espacio. Los grupos no. Esos, cuando no dependen de una sola persona o de un grupo de vacas sagradas, son permanentes. Como cada grupo, persona o hecho tienen su espacio y su tiempo,
La organización del tema es representado en la imagen que pueden observar. En el contexto de la presente conferencia usaremos como sinónimos ambos términos, tuna y estudiantina, debido a que en México existen tunas que usan, como antaño, el término de estudiantina para designarse. Tal es el caso de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, la de San Luis Potosí, Querétaro y las de Química, Derecho y Veterinaria de la UNAM, entre otras. La costumbre de formar estudiantinas ya se encontraba previamente arraigada en las celebraciones del carnaval antes de la llegada de la Fígaro a México. Y este proceso no se originó en la importación ni en la imitación, mucho menos en la imposición. Por el contrario, los datos que hemos encontrado y contrastado en diversas fuentes hasta el momento nos permiten afirmar que la tuna estudiantina mexicana es un constructo español en México al que los mexicanos fuimos invitados. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no hay nada mexicano en los orígenes de la estudiantina mexicana a priori, ya que las primeras estudiantinas mexicanas fueron españolas, formadas inicialmente por nacidos en la península y posteriormente por españoles nacidos en México que conservaban esa nacionalidad en virtud de la legislación de entonces y de que vivían como españoles y no como el grueso de la población mexicana. Sus costumbres, filiación, sentido de pertenencia correspondían a España. La mayoría de ellos en su momento y dadas las vicisitudes por las que atravesaba la educación superior en México, regresaban a la madre patria a estudiar, cuando no lo hacían en Inglaterra y o Francia, dependiendo de las carreras elegidas, por lo que no podemos hablar de importar propiamente en ese contexto, sino de continuar esas costumbres entre las que se encontraban precisamente la de formar estudiantinas carnavalescas, femeninas, varoniles y mixtas simultáneamente, de estudiantes y de no estudiantes. En este último caso, las de no estudiantes no estaban integradas por el proletariado, sino por los dueños de fábricas, haciendas y comercios o sus descendientes. Esas primeras estudiantinas españolas en suelo mexicano se formaban tanto para las celebraciones propias de carnaval como para participar en obras benéficas, recolectando dádivas que se donaban a instituciones o víctimas de algún accidente o de fenómenos naturales, ciclones, inundaciones, terremotos, etc. El dato más antiguo hasta ahora encontrado de la participación de una estudiantina de las características ya descritas, integrada por españoles en territorio mexicano, presumiblemente para el Carnaval de Campeche, corresponde a 1849. Posteriormente, como parte del proceso de transculturación que la inmigración española atravesó durante los difíciles años que siguieron al movimiento de independencia, algunos españoles habrían de adquirir la nacionalidad y después invitaron a algunos mexicanos. A partir de la promulgación de la Ley de Extranjería durante el Porfiriato, el 28 de mayo de 1886, ni siquiera el matrimonio con ciudadanos mexicanos antes les daba legalmente ese estatus. Y aún así, el adquirir la nacionalidad mexicana implicaba un acto voluntario muy pensado. Lo que pasaba con la gran mayoría es que le permitía ocupar puestos en el comercio, pero especialmente en la política mexicana. Como ya mencionamos, la inmigración española que no pudo salir de México después de la independencia, así como aquella que regresó durante el Porfiriato, además de establecerse con grandes esfuerzos como una fuerza económica y política importante, también lo hizo como parte del movimiento cultural del siglo XIX, especialmente alrededor de los centros mineros y comerciales más desarrollados en el país, como Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán, Ciudad de México, etc., donde formaron sociedades culturales, musicales, de beneficencia, financieras y comerciales. En México, el periodo de mayor auge para las estudiantinas de tipo carnavalesco es precisamente el siglo XIX, donde además de haber pasado ya por fuga de capitales españoles a consecuencia de la Guerra de Independencia, al menos 50 gobiernos distintos, entre los que podemos contar 2 imperios, el de Iturbide, el de Maximiliano, un intento de monarquía encarnado en la figura de Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana, corrientes no europeizantes y la consabida invasión de inversiones francesas, alemanas, estadounidenses, así como corrientes simultáneas hispanofóbicas, hispanofílicas, usadas por los grupos liberal y conservador para culpar por la crisis económica o bien para hablar de derechos humanos. Como podemos suponer, este camino entre ser los culpables de la crisis a un elemento importante para la vida social, cultural, política y económica de México requirió tiempo y además ciertas condiciones previas que solo a partir del Porfiriato se lograron establecer. Es el Porfiriato la primera época dorada de la estudiantina tuna mexicana, ya que éstas tuvieron gran acogida y popularidad entre la sociedad, especialmente dentro de la élite de la época. Fue tanta su importancia que poetas como Juan de Dios Peza, para la estudiantina del Casino Español de la Ciudad de México, y Amado Nervo, para la de la Escuela Nacional Preparatoria, llegaron a componer letras de canciones, jotas y pasodobles
que después fueron musicalizadas por grandes músicos de la época como Luis Jordá, por citar un ejemplo. Es también durante este periodo en que los escenarios para las agrupaciones de este tipo se multiplican. Teatros, plazas, salones de actos, procesiones, serenatas. Es el periodo donde nos visita la estudiantina Fígaro, donde se funda la primera estudiantina académica de América, la estudiantina del Colegio Nacional de Guanajuato, con carácter benéfico y en cuya formación ya participaban mexicanos, aunque duraba poco. Donde se tiene noticia de una de las primeras estudiantinas académicas femeninas y una de las estudiantinas preuniversitarias más antiguas en América, la estudiantina de la Escuela Nacional Preparatoria, 1903, fundada con miras a la organización de un festival escolar de caridad en beneficio de las víctimas de la peste negra en Mazatlán. Esta estudiantina, como la del Casino Español de la Ciudad de México, formó parte de las celebraciones del centenario de la independencia. Como todavía no agotamos las fuentes documentales, solo podemos anotar que durante el periodo de la Revolución Mexicana, y pocas hubo, pero sí algunas noticias aisladas de estudiantinas académicas, así como de comparsas de carnaval. Pero hacia finales del periodo revolucionario se consolidan y aparecen más estudiantinas vinculadas a un centro académico. En 1924 el maestro Eusebio Suárez funda la estudiantina de la Escuela Normal de Jalisco, femenina. De 1926 al 36 se presenta la tuna del Colegio del Estado de Guanajuato en los festejos de carnaval. Entre 1934 y 35 se tiene conocimiento de las estudiantinas Guti Cárdenas, Euterpe, Bohemia y Libertad, mixtas, varoniles y femeniles respectivamente. Los años 60 en México, como en algunos otros países, es la etapa de consolidación del modelo de desarrollo nacional y la época de mayor auge de las tunas académicas mexicanas en general. Junto con grandes obras de infraestructura social y económica, el sistema educativo nacional recibió gran impulso a través de partidas presupuestales y el aumento en los subsidios a las universidades. Se fundó la NUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. La educación era, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, el equilibrio entre la inversión de capital para el desarrollo económico y la inversión intelectual. Es en este periodo donde aparece la primera estudiantina tuna varonil con actividad continuada más antigua en América, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, cuya fundación, si bien es cierto que tiene una base de imitación por estética en cuanto a música y vestimenta, no es menos cierto que existe un sustrato decimonónico importante y una continuación en el siglo XX también de gran importancia y que ya se ha explicado al hablar de las estudiantinas de los centros de educación superior, antecedentes de la actual universidad en Guanajuato. Es gracias al éxito obtenido tanto en las primeras presentaciones en los entremeses cervantinos dirigidos por Enrique Ruelas, que son el antecedente del actual Festival Internacional Cervantino, pero también una fiesta privada con rectores de diferentes universidades nacionales pertenecientes a la NUIES, que comenzó a diseminarse y a promoverse la creación de otras estudiantinas. La de la Universidad de Guadalajara, la del Instituto Tecnológico de Chihuahua, y en la UNAM, Comercio y Administración, activa pero como tuna de contaduría, porque la facultad cambió a su vez a la nomenclatura. La de Ciencias Químicas, varonil, que es inactiva, hay ahora una mixta, pero es una refundación. La de Ingeniería, que continúa activa, la de la tuna de la Facultad de Filosofía y Letras, varonil, que es inactiva, hay ahora una estudiantina que es mixta. La de Derecho, que desapareció muy poco tiempo después, hay ahora una mixta adscrita y otra que es una asociación civil que pretende aparecer como descendiente directo de esta de los 60, pero no, en realidad no tiene nada que ver. Y bueno, también la estudiantina Minerva de Cuernavaca, que está desaparecida también toda vez que el centro escolar fue cerrado, aunque hay un grupo de antiguos tunos que se está presentando. La influencia de la estudiantina de Guanajuato y de la del resto de tunas académicas fue tal que también determinaron la aparición de estudiantinas en otros centros educativos de diferentes niveles, desde el básico hasta el preuniversitario. Este boom determinó a su vez que el gusto por escucharlas fuera tal que aparecieran programas de radio, como La Hora de las Estudiantinas, y un concurso que premiaba tanto la calidad musical como el conocimiento académico, el llamado Estudiantinas que Estudian, conducido por el locutor mexicano León Michel, y cuyo jurado reunía a personas destacadas en el campo científico cultural mexicano. El premio que se otorgaba era en metálico y los ganadores en sus diferentes etapas y versiones donarían íntegro a sus escuelas. Lo mismo pasaba con las regalías de los discos que las casas disqueras comerciales de la época les producía a estos grupos.
Justo es mencionar que a la par de este auge de las estudiantinas académicas, también surgieron algunos grupos sin vinculación, pero cuyos integrantes eran todos estudiantes. Tal es el caso de la Tuna del Centro Universitario Cultural, grupo que además puede considerarse el semillero de muchas tunas de la UNAM y que a la fecha mantiene como norma interna el que sus integrantes sean o hayan sido estudiantes. Los 60, en suma, es el periodo que determinó que en la memoria colectiva del público mexicano se ligue siempre la tuna estudiantina con canciones como Gwendolyn, De Colores, El Beso y un larguísimo etcétera de pasodobles y boleros, que haga referencia a la de la Universidad de Guanajuato y a las callejoneadas que ellos inventaron y que siempre fueron gratuitas, así como a las noches coloniales, que no son otra cosa que fiestas o kermeses donde a la par que se venden productos y se hacen rifas, hay presentaciones de los grupos y lo recaudado se destina al colegio, generalmente privado, que la organiza, justo como en los primeros años de las estudiantinas decimonónicas. Y si bien es cierto que durante los 60 surgieron grupos sin vinculación académica, esto es, apócrifos, de diferente tipo, la mayoría de los grupos fundados eran académicos, tunas estudiantinas propiamente dichas. Del periodo que va de los años 70 a principios de los años 80, el panorama seguía siendo básicamente el mismo. Las estudiantinas, que era el término que se usaba antes que el de tuna, estaban compuestas por estudiantes en grupos con vinculación académica. No se usaba la beca, no se tenía la figura del pardillo, tampoco se pasaba parche. Los grupos parroquiales eran llamados en su mayoría coros, rondallas, y los grupos apócrifos que posteriormente se denominarían tuna todavía no comenzaban a aparecer, o su presencia era poco significativa. Pero, con ese pero que nos alcanza hasta ahora, con ese pero que duele y que ha pesado ya durante mucho tiempo y que nos hace decir que es momento de limpiar la casa, de airearla, de darle mantenimiento y volverla a su esplendor original, los 80 fueron sí de intrusismo y muy malas mañas. Se sucedieron los primeros viajes al extranjero de estudiantinas académicas que, sin mala fe, pero quizá por desconocimiento y por influencia de los mitos sobre el origen que también aparecieron en España, se trajeron, junto con el uso de la beca, el término tuna y el pardillaje, que hasta entonces no existía como nivel anterior, no así las novatadas porque éstas formaban parte de las costumbres estudiantiles en las facultades, perteneciendo no a una estudiantina. Esta situación originó la falsa necesidad de distinguir entre los grupos que formaban parte del colectivo, que tenían sus espacios propios y un espacio común donde convivir. Con ese fin y a partir de la organización de festivales en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, los organizadores, a falta de fuentes históricas fidedignas, comenzaron a designar como tunas a las que eran solo de varones y solo universitarios, los integrantes, porque no todas las tunas eran universitarias. Relegaban el término estudiantina a estudiantinas femeninas y mixtas, a grupos parroquiales, coros y rondallas. Este uso artificial del término, así como la necesidad de distinguirse, de subir un nivel, determinó que muchos grupos apócrifos comenzaran a usar el término tuna y a creer en el cuento medieval de los sopistas, goliardos y sí, hasta templarios, como primeros tunos, y al que muchos de ellos le tomaran tanto gusto que comenzaron a mirar por encima del hombro a quien ellos consideraban una burda imitación, una murga, que representaba una amenaza para la tradición de 7 siglos de la cual eran herederos. A su vez, esta amenaza imaginaria dio origen a la formación de numerosas asociaciones que con el tiempo hicieron surgir personajes y grupos en San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México principalmente. Estas asociaciones, pero más aún los personajes surgidos en ellas desde entonces, monopolizan los escenarios, publicaciones y actividades del colectivo, llegando incluso a erigirse en órganos reguladores y a decidir qué grupo puede llamarse tuna, cuál estudiantina, inclusive intervenir hasta en los espacios académicos. Dichos personajes y grupos, junto con las primeras publicaciones traídas desde España, principalmente en las obras de ficción de don Emilio de la Cruz, determinaron el uso del parche como medio para subsistir, iniciando así la idea de que solo importa la parte musical y no la académica, que la estudiantina tuna es un género musical y un modus vivendi, en lugar de la costumbre escolar que fue en sus orígenes. De ahí que cada vez la gente nueva era becada más basándose en el talento para cantar o ejecutar un instrumento que en otro tipo de cualidades tan o más importantes. Con las primeras participaciones en certámenes y otro tipo de publicaciones, todas ellas basadas en extractos descontextualizados de obras de ficción,
que no se leían por completo, algunos grupos apócrifos buscaron la vinculación académica, el documento que como acta de nacimiento los hiciera parecer iguales a las tunas españolas. Sin embargo, esta vinculación, cuando no fue falsa, agregándole el término universitaria a grupos apócrifos, fue conseguida de acuerdo a un procedimiento que aún ahora continúa siendo usado por otros tantos grupos con el mismo fin. Un estudiante solicita la representatividad y cuando la consigue, inmediatamente todos los integrantes pasan a ser tunos, tengan o no el nivel educativo requerido, estén o no inscritos a la facultad, colegio o universidad que dicen representar. Toda esta situación, amén del trato despectivo que daban estas tunas apócrifas a los grupos a quienes consideraban murgas, originó que en el seno de los grupos parroquiales, en coros y rondallas que tradicionalmente habían sido el semillero de las tunas, una vez que sus integrantes alcanzaban el nivel educativo pertinente, comenzaran a creer que era necesario para conseguir el respeto o paliar ese mirar despectivo, copiar usos y costumbres de dudosa autenticidad histórica, unos, y otros que solo correspondían al ámbito académico, como el uso de la beca que además de relativamente reciente es una prenda escolar y solo puede usarse en ese contexto. Cierto es que en ese periodo también se fundaron tunas estudiantinas académicas, pero fueron una minoría que además se vio constantemente invadida por grupos apócrifos, no solo en sus espacios de acción, sino también en el tratar de que sus integrantes salieran de ahí para formar parte de la élite de grupos apócrifos falsamente llamados tunas y falsamente llamados universitarios. Nos hemos detenido en dar una explicación larga, aunque no exhaustiva, del desarrollo de la estudiantina y la tuna mexicana, debido a primero que no hay presente sin pasado, pero también con el afán de derribar algunos mitos, mañas, monopolios, que como se mencionó anteriormente llevan ya mucho tiempo afectando al colectivo de tunas estudiantinas académicas en México. Y por otra parte, porque en la medida en la que las investigaciones avanzan y van aportando datos contundentes sobre que esto se trata de una costumbre, todavía no tradición, escolar, iniciática, esto es, donde el veterano es responsable de instruir al novato y no de colocarse como un monumento al que hay que rendirle culto, musical, aspecto que no la convierte por supuesto ni en un modus vivendi ni en un género musical y permanente de estudiantes, que desde finales del siglo XIX viene representando a su casa de estudios, universidad mayoritariamente. Pero también porque aportando datos fidedignos, fundamentación histórica seria, es la manera de paliar, en principio, todo el daño que estos grupos apócrifos, sus asociaciones y personajes han venido haciendo al colectivo durante ya casi 30 años. Decíamos que era momento de limpiar la casa, de que todo el colectivo recupere sus espacios y comience a indagar sobre su historia, de que advierta que no es en la simulación ni en la alabanza de vacas sagradas, cuya trayectoria es un mito que encubre al monopolio, desde donde se puede partir para devolverle a la estudiantina tuna académica la brillantez de la que gozaba antes, para devolverle a grupos parroquiales, coros y rondallas también su propio espacio y que sepan e indaguen sobre su pasado, que de origen fue común, que luego fue bifurcándose, que no tienen que parecer tunas, especialmente apócrifas, para entonces obtener el respeto que se lo han merecido siempre, que recuperemos el espacio propio y tengamos ese espacio común que tuvimos en los orígenes, los espacios compartidos y diferentes. Para resolver los problemas, el colectivo tiene varios y muy serios. Primero hay que reconocerlo y luego analizarlos con mucho cuidado, porque además con el desarrollo de las tecnologías de la información, los bulos corren con mayor velocidad y alcanzan lugares más lejanos. Así que comencemos por dar cuenta de qué tipo de grupos conforman hoy el día el colectivo mexicano. Entre las tunas académicas tenemos estudiantinas y tunas propiamente dichas que tienen vinculación, permanencia, actividad y comunicación constante con las autoridades del colegio, facultad o universidad a la que representan. Hay tunas vinculadas con su alma mater a través de un proyecto que les asegura la representatividad, pero que ha sido conseguido porque una persona estudia o estudiaba en una facultad específica, mientras que el resto de integrantes no ha sido estudiante, inclusive ni siquiera cuenta con el nivel académico o equivalente. Estudiantinas propiamente dichas, representativas de facultades, colegios, universidades, pero algunas tienen un director musical, un jefe de tuna o un grupo minoritario de élite que toma decisiones unilaterales sin contar con la opinión ni respetar el grueso del Consejo de Veteranos, quienes, al paso del tiempo, abandonan el grupo para formar las tunas independientes. Los otros tipos de grupos que hay son precisamente las tunas independientes, formadas por una mayoría significativa de tunos becados en una tuna académica primigenia, que debieron abandonar debido a la situación descrita anteriormente, que no fueron expulsados deshonrosamente de su tuna de origen,
situación que no es la ideal, que no debería estar pasando, pero en tanto los integrantes de este tipo de agrupaciones han sido formados en una tuna universitaria primigenia, siguen siendo tunos. Bajo esta consideración, como tuna independiente, podemos considerar solo 6 agrupaciones, 3 en la Ciudad de México, 2 en el Estado de México y una de reciente formación en la ciudad de Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Lo ideal es que estas tunas, con el paso del tiempo y el trabajo pertinente, adquieran esa vinculación académica, representando a su casa de estudios en alguna de sus facultades. Y están los grupos apócrifos, que arguyen mitos medievales, algunos para justificar el haber hecho del estudiantino un modus vivendi, y que además quieren pertenecer a un colectivo al que no pertenecen y decidir qué, quién, cuándo y cómo se hace tuna. Son ellos, en su mayoría, los que inician asociaciones con fines poco claros y utilizan los medios de comunicación para difundir bulos y trayectorias y representatividades falsas, que se toman fotos y amañan nombres y estandartes, que se cuelgan una beca sin saber que esta prenda tiene un origen académico y por lo tanto no deberían de usarlo, y que engañan tanto a autoridades académicas como a grupos extranjeros para que con su presencia y un padrinazgo o hermanamiento validen sus agrupaciones. Tuvimos ya el caso aquí, con la tuna universitaria de León, de España, a quienes se engañaron y los convirtieron en padrinos de vocación de un grupo apócrifo y mercenario de Guanajuato, cuyo representante es promotor, fundador e integrante de ese y otros grupos, y cuyo museo contiene antiguas piezas viejas recién envejecidas con historias inventadas para asombro del turista. Otros grupos apócrifos lo constituyen precisamente grupos parroquiales a los que se les creó esa falsa necesidad de imitar. Apócrifos unos y otros que creen que van a rescatar la tradición organizando festivales, homenajes, certámenes internacionales con solo un grupo extranjero para darle lustre a todo el colectivo. Eso sí, sin mezclar, dicen, peras con manzanas, niñas con niños, niños con niños. Y ya si mezclan churros con merinas académicas, apócrifas, padres fundadores que no lo son y nunca lo fueron, es otra historia. Decíamos anteriormente que un fenómeno relativamente reciente y que parece darse solo en el contexto mexicano es el de la formación indiscriminada de asociaciones, organizaciones o sociedades de tunas que mezclan entre sus miembros a todos los tipos de agrupaciones antes descritos. Y aunque pudiera ser buena idea y sus ventajas al inicio pudieron parecer muchas si hablamos del número de presentaciones, certámenes, conferencias y demás publicaciones, a la larga han significado más desventajas puesto que se convirtieron en plataformas, en tribunas para que esos grupos y personajes que también mencionábamos fueran tejiendo un monopolio mafioso a través de los cuales han avalado grupos, acabado con otros, usado autoridades y grupos o personas del extranjero y lucrado vergonzosamente con sus miembros. Tal es el caso que se dio, por ejemplo, en la ANTEAC, que al inicio comenzó como un buen intento de organización hasta que uno de sus presidentes pretendió serlo en forma vitalicia y tuvieron que obligarle a renunciar tanto por ese hecho como por ciertos malos manejos con los fondos de esa asociación. Del por qué no denunciaron en forma personal y penal al personaje, solo los miembros lo sabrán y deberían sentirse algo responsables de empoderar a este individuo y a sus seguidores, primero de la Ciudad de México, Puebla y Querétaro, ahora algunos en Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz y en Durango, a través de la omisión. Nuevamente, como desde los 80, ha vuelto por sus fueros, junto con otros personajes de la misma época, algunos hasta anteriores y que nunca hicieron nada por el colectivo, lo verdaderamente significativo como para trascender y ser conocidos por los grupos nuevos. Y esto viene a cuento porque han fundado una cofradía que va a hacer valer los verdaderos valores de la tuna mexicana, que sienten amenazada por el malvado dominio de lo español y de los mexicanos traidores, que es el culpable de la división de una hermandad. ¿Le suena? A quien esto habla así. Suena corriente hispanofóbica surgida de la lucha de poderes entre esos personajes, tal y como sucedió en el siglo XIX con la inmigración española posterior al movimiento y consolidación de la independencia. El panorama actual de la tuna estudiantina mexicana desde los 80 hasta la fecha no parece muy alentador y sin embargo hay posibilidades y talentos y un grupo de gente veterana, pero especialmente de gente joven, que desea que las cosas cambien y que se hagan bien. Esta vez por lo menos gente que entienda que la estudiantina, lejos de ser una tradición acabada, está en proceso de convertirse en una, con el concurso de todos los involucrados en ella. Personas que están atentas a lo que está sucediendo, que tienen planes y que desean llevarlos a cabo en sus espacios sin que por ello tengan que pedirle permiso a esos personajes o grupos responsables de tanta mala maña e intrusismo, y que conforme avanzan las investigaciones y las publicaciones serias, despiertan sus dudas, comienzan a cuestionarse y a establecer criterios propios basados en otro tipo de consideraciones
y no en los decretos de una serie de iluminados, por más carismáticos que estos lleguen a parecer. Desafortunadamente, también el avance de las investigaciones serias, y especialmente de su difusión, bien sea a través de conferencias, artículos, comentarios, editoriales, redes sociales, grupos o foros, haya llamado la atención de estos tunosaurios y tunosaurias y sus seguidores, que ávidos de tribuna y de justificación, están generando ciertas tendencias que habrá que describir con el objetivo, no solo de parar ese empoderamiento dañino y absurdo, sino también de evitar que los dichos falsos, a fuerza de repetirse, se conviertan de nuevo en autos de fe. Las tendencias actuales dentro del colectivo que hasta el momento hemos encontrado son: alterar fechas fundacionales, ocultar refundaciones, simular trayectorias y antigüedad, fundación de grupos y vinculación académica falsa u obtenida mediante engaños, justificación de monopolios, grupos apócrifos y actividades mercenarias, uso de redes sociales para mantener y difundir mitos e información falsa entre autoridades académicas, grupos nacionales y extranjeros, u hostigar a personas y grupos específicos, organización de certámenes, conferencias, asociaciones que mezclan diferentes tipos de agrupaciones de acuerdo a intereses particulares de grupos o personas. Y hay también esfuerzos aislados de tunas académicas, veteranas y de reciente formación por organizarse. Exceptuando por la última, estas tendencias son un problema serio que de momento podemos agrupar en dos rubros. Uno, el daño a la imagen de todo un colectivo que esté o no de acuerdo en lo que sucede, lo perciba o no, es juzgado por la mala maña de ciertas agrupaciones y personas. El otro es que estas actitudes se están amparando bajo el pretexto patriotero de defensa de lo mexicano en la tuna y el llamado a defender sus valores, los de siempre, los que históricamente han tenido. Aunque ya en el desarrollo del contexto histórico de la presente conferencia demostramos que la tuna estudiantina no nació ni en los 60 ni en los 80 y su origen no fue mexicano, a pesar de gestarse en nuestro territorio. Vale puntualizar estos dos aspectos. Decíamos que hay un problema de imagen que nos afecta a todos, grupos que cobran, que se emborrachan y le faltan al respeto al público, algunos incluso participando en actividades delictivas. Para muestra un botón, si escriben en cualquier buscador en internet el término estorbantina, esto es lo que encontraría. Grupos mercenarios vendiendo boletos de entre 100 y 150 pesos por persona fuera del Teatro Juárez en Guanajuato, cual si fueran corridas de autobuses, interrumpiendo actividades culturales, no turísticas, y de quienes la misma población en Guanajuato manifiesta estar harta porque además de su mala calidad y musical, en cuestión de modales, no permiten que las verdaderas tunas estudiantinas lo hagan, como lo hacen quienes las inventaron, en forma gratuita, que no es otra que la estudiantina de su universidad. Personas que alguna vez pertenecieron a esa estudiantina, la única académica en la ciudad. Hay otra, pero proviene de esos grupos mercenarios y consiguió la representatividad mediante influencias, aduciendo que los becaron los tunos de la Universidad de León de España. Han decidido darle la espalda a su grupo de origen para venderse el aplauso fácil y el reflector barato de una asociación de otros tunosaurios apócrifos, ignorantes, malintencionados y falsos. Autoridades que han tenido que reglamentar el uso del espacio público especialmente para paliar los efectos negativos para el turismo, y que sabemos a veces se les unta la mano para hacerse cómplices de estos grupos mercenarios. Y delincuentes trabajando de tunos. ¿Son estos los valores de la tuna en México? ¿Es esto lo auténticamente mexicano? ¿Hay valor o solo hay precio? Yo creo que no, pero viene a cuento la pregunta porque hay una cierta cofradía que lo mismo agrupa académicas que cualquier clase de apócrifo, y se vale de la buena fe, de la ingenuidad y de la juventud de unos pocos para, al son de mexicanos al grito de guerra, acallar cualquier crítica en su contra. Dicha cofradía se fundó con dedicatoria hacia personas a las que no pudo manipular en su beneficio. A los cofrades, al parecer, la verdad histórica sobre el origen de nuestro pasado y su posterior desarrollo les ha resultado de lo más incómodo. La cofradía es la plataforma, se ha ido usando para validar todas esas tendencias de las que hablé, intimidando de pasada a esas tunas y estudiantinas académicas que están realizando ese incipiente trabajo, que de momento se circunscribe dentro de su espacio en su facultad o escuela. La cofradía del Santo Reproche, búfalos mojados, mamut cósmico y apócrifos de rancio, muy rancio abolengo, se ha ido llenando también de tontos útiles. Admiten de todo, eso sí, mientras sean varones, porque nada de grupos mixtos, las femeninas solo somos guapas tocabandurrias. Nobleza obliga, dicen, solo que la realidad es querer opinar, no es una opción, es absolutamente irrelevante.
La tuna mexicana, a pesar de su pasado brillante, de los grandes personajes y los logros obtenidos durante tanto tiempo, no está atravesando su mejor momento como han podido darse cuenta. Sin embargo, hay mucho talento que está queriendo ser acallado y gente entusiasta que ha venido trabajando mucho. ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los objetivos por los que vale la pena luchar? A pesar de estos personajes, los algunos heces. De momento, recuperar, mantener y conservar nuestros espacios académicos libres de injerencias que no correspondan. Alentar, promover y apoyar a grupos novatos cuando se funden sobre las bases correctas. No seguir siendo víctimas del aplauso fácil ni ser cómplice por omisión. Investigar, leer y tener una actitud de duda permanente y apego a la verdad. Organizarse con el resto del colectivo de estudiantinas académicas en diferentes proyectos a largo y mediano plazo. Eso si en verdad tenemos la beca bien puesta, si sabemos apegarnos al juramento y si queremos en verdad hacer trayectoria, que envejecer en un grupo sin dejar algo para los que vienen no es respetar ni cumplir, ni devolverle a la tuna lo mucho que nos regala y lo que nos ha enseñado, a pararnos en cualquier lugar sin más herramienta que el talento y el conocimiento, la picardía fina y la sed de aventura, como dignos representantes del patrimonio cultural inmaterial de nuestras universidades y escuelas. Muchas gracias.